En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana de RFI France 24, último programa de esta temporada. En agosto nos damos unas vacaciones y se quedarán con los mejores programas que hemos hecho este año de En Primera Plana en sus horarios habituales y volveremos el 29 de agosto con la nueva temporada 2025-2026. Hoy hemos dicho fin de curso, vamos a hacer balance mirando atrás. Si lo recuerdan, hace un año París celebraba sus Juegos Olímpicos y ahora con la atalaya del tiempo podemos hablar de legado olímpico y ponerle nota a aquellos Juegos. Bueno, pues como hacen los profesores con sus alumnos en el fin de curso, notas de fin de curso. Nos acompañan para ello tres periodistas deportivos. Damián Lemaitre, periodista en el diario L'Equipe, bienvenido. Hola, buenos días. Cindy Colmenares, periodista especializada en deportes, bienvenida. Hola Carlos, hola a todos. Miguel Martínez, corresponsal del Canal 14 de México, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. El legado olímpico, un año después, hoy en Primera Plana. Comenzamos. Los parisinos ya disfrutan de 3 zonas del río Sena abiertas al baño este verano y la alcaldía promete expandirlas. Es para muchos el gran legado de los Juegos Olímpicos, bañarse en el Sena un siglo después, aunque la factura de su limpieza haya ascendido a 1.400 millones de euros. También el original pebetero, que este verano vuelve a su lugar del Jardín de las Tuileries. Estas son las huellas más vistosas de aquella cita que dejó un superávit presupuestario de 76 millones que en teoría debería ir destinado a la promoción del deporte en Francia. Pero ya hay críticas en este sentido, como el endurecimiento de las condiciones de subvenciones deportivas para jóvenes como parte del ajuste presupuestario que el gobierno francés se dispone a sacar adelante. A nivel infraestructuras, el pobre departamento de Saint-Denis es el que podría disfrutar de la mayoría de ellas. Repasemos lo que dice la prensa un año después. Le Parisien, el orgullo en herencia. Los franceses contentos de, al menos en estos momentos durante los Juegos Olímpicos, haber estado unidos. La Croix desglosa en este artículo las cuentas de los Juegos Olímpicos explicando que de los 6.000 millones de costes, la seguridad fue la gran partida a financiar y cita fuentes del Tribunal de Cuentas francés. Libération, París se tira al agua. Un año después, con la inauguración este verano, lo hemos comentado, de esas 3 zonas de baño. Quizá sea el legado más vistoso y quizá les empiezo preguntando, ¿ustedes se han bañado ya en el Sena? Un siglo después, Damián. Yo personalmente no, todavía. ¿Se no, bañaría? No es cuestión banal. Personalmente no preferiría otras opciones, ¿no? Pero entiendo que sea una posibilidad para muchos parisinos en tiempos Sí. de canícula, de golpe de calor, Sí. de poder refrescarse en el Sena, en un sitio tan emblemático como el Sena, ¿no? Cindy, ¿usted se bañaría en el Sena? No, ni que me paguen, pero fue uno de los escenarios más importantes de los Juegos Olímpicos. Pero a mí lo que me marcó en esa época es que hubo competencias que tuvieron que ser diferidas porque en el momento había llovido bastante y eso aumenta el número de bacterias. Entonces, De bacterias fecales. sí, de Es lo bacterias que había en el fecales. Sena. Sí, Por el eso- Coli, enterococo, todo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo es verdad que la gobernación de París asegura que el agua es controlada todos los días y algo que me pareció muy cómico cuando estaba preparando la emisión, vi que en algunos periódicos compararon entre la contaminación que puede haber algunos días en la playa y la de la Sena, que puede a veces hasta pasar la de la Sena. Y es una manera de tratar de motivar a la gente a decir, bueno, o sea, depende del clima también. Aparte es que me imagino que simbólicamente bañarse en el Sena un siglo después, claro, tiene un simbolismo impresionante. Aunque también ha habido críticas por la factura, recordemos, de 1.400 millones de euros para limpiarlo. Miguel, usted sí que se bañaría. Sí, Valiente. sí. Esperaría, eso sí, una pequeña ola de calor, porque el río, hay que recordarlo, es bastante frío. Entonces, incluso cuando está, o sea, aunque sea verano, es bastante frío, pero bueno, Pero sí, un pico de calor, sí, un chapuzón. Este año se baña usted. Quizá este que comentamos sea el más visible junto a del legado, junto a la vuelta del pebetero a las Tuileries. Pero para ustedes, si miramos un año para atrás, ¿cuál es el legado que deja París 2024, Damián? Yo diría que esa emoción colectiva que nunca se vivió en ese siglo XXI. Yo creo recordar que la última vez fue durante el Mundial de Fútbol en el 98 y desde entonces no habíamos vivido tanta euforia, ¿no? En las calles de París, pero también de Francia. Quiero recordar que los Juegos de París no fueron solamente en París, sino en toda Francia y fuera de Francia. Digo que en el ultramar, en Tahití o en otros sitios. Eso fue increíble. Fue increíble. Cindy, ¿para usted?
Un modelo de organización y también pienso de seguridad. Creo que es un tema que en algún momento también vamos a hablar. Me parece lo de la huella carbono, que es muy importante también porque vienen los Juegos Olímpicos en los Estados Unidos y haber bajado la huella carbono de 54,6% comparado a otros Juegos Olímpicos me parece que también es importante. Y todo esto porque se usaron infraestructuras y la manera en la que se hizo, cosas que pudieran quitarse, ponerse, que logró bajar este tipo de cosas. Es que ya nos hemos olvidado del rompecabezas que fue la seguridad. O sea, ¿se acuerdan en los meses previos cómo va a llegar? Y al final las cosas salieron adelante. Miguel. Para mí, justamente hablabas de la infraestructura. Yo creo que la infraestructura efímera de instalaciones olímpicas, Que no nos dejó cualquiera. postales impresionantes. Entonces, eso yo creo que va a ser un gran desafío para los próximos juegos en otras sedes que van a tener. No, ¿cómo decir? No, sin que implique un gran gasto, porque, bueno, se utilizó el Estadio de Francia, que ya estaba construido. El pebetero fue una cuestión que nadie se esperaba. Finalmente no hubo la famosa llama olímpica. Bueno, estaba el pebetero y, bueno, toda esta infraestructura que quedó ahí en Plaza La Concordia, abajo de la Torre Eiffel. El voliplaya bajo la Torre Eiffel. Entonces, toda esa infraestructura efímera yo creo que es lo más impactante e interesante que quedó. El superávit debe ser empleado en el fomento del deporte en Francia. No sé si ese legado, el de la práctica deportiva, ya se ha empezado a ver o es algo efímero pegado a las competiciones olímpicas. ¿Creen que la práctica deportiva que fomentan unos juegos, cómo se puede medir o si es algo efímero o si tiene un calado en la sociedad? ¿Qué piensa, Daniel? No creo que sea algo efímero. Digo que ha venido para quedarse, ¿no? Que hubo un aumento de número de personas practicando deporte y sacando como licenciatura, ¿no? O sea, licencias, ¿no? Para practicar deportes como grima. Creo que de forma general hubo un aumento del 5% en la sociedad francesa. Luego, la problemática es cómo gestionar ese legado para los próximos años. Este año es muy fácil, ¿no? Con esa euforia de poder como soportarlo, pero la cuestión es cómo gestionarlo para los próximos años. A nivel de la práctica deportiva, Cindy y Miguel, ¿creen que una cita olímpica deja una estela de impacto en abonos de deporte, en apetencia y voluntad de los ciudadanos en ejercerlo? Sí, bueno, Damián habló ahorita de 5% de manera general, pero hay 6% en mujeres y eso me parece muy importante porque eran los Juegos Olímpicos de la Igualdad y en verdad funcionó. Hay prácticas como el esgrima, como la tenis de mesa y todo eso creo que también viene porque hubo en Francia campeones olímpicos muy importantes y disciplinas que brillaron durante los Juegos Olímpicos y creo que esto sí impulsa un poco ese tipo de cosas. También estamos pasando en Francia un contexto un poco complicado, las licencias deportivas tienen un costo. Yo creo que todo esto hace que sea a medias tintas, pero sí pienso que hubo un impulso. Y a veces el impulso, cogiendo ese hilo que dejabas, lo hacen los referentes para los chavales. Es decir, cuando un niño ve a un Léon Marchand, tiene muchas más posibilidades de acabar en una piscina que a lo mejor si se lo dice su padre. O los hermanos Blanc en el tenis de mesa, que además como son jóvenes, dieron muchísima emoción y había, bueno, muchos testimonios de niños queriendo ahora hacer tenis de mesa. Creo que ese es el caso más importante en todo lo que estos niños, los jóvenes. Miguel. Yo creo que sí, hay impacto. Por ejemplo, yo como experiencia en el club de rugby donde jugaba, cuando llegó el rugby 7 como juego, como deporte olímpico, hubo un aumento de personas que vinieron a inscribirse por una simple razón, porque el rugby 15 normalmente lo vemos, es muy brutal, es muy, y la gente le da un poco de miedo, pero cuando ven el rugby olímpico, que es el rugby 7, que es más físico, pero a lo mejor menos impacto, pero tiene como un impacto en la gente de querer venir a practicar y inscribirse en los clubes. Pero sí, vamos a ver qué legado deja realmente con este recorte presupuestal que se viene ahora con el gobierno francés, para que empezó ahorita en 2025, a inicios de 2025, y va a seguir para el próximo año 2026. En cuanto a las infraestructuras, no sé si podemos decir que París 2024 ha dejado huellas interesantes para que los ciudadanos las disfruten. Quizá las huellas
más interesantes puedan estar en un departamento como la Seine-Saint-Denis, ¿no? Un departamento empobrecido. ¿Qué les parece? El único sitio que ha sido construido para los Juegos Olímpicos fue el centro acuático de Saint-Denis, junto al Estadio de Francia, ¿no? Sí. Y de momento pues ha sido como convertido en un sitio para bañarse, para que los niños de ese departamento puedan aprender a nadar. Y ese es el interés para los próximos meses. No sé. Y hablando del centro acuático, también va a ser utilizado para los campeonatos de natación del 2026. Eso también es un legado importante. Pero pienso que también tiene que ver con las infraestructuras. Por ejemplo, el transporte. En el transporte, el RERC, que es un tren interurbano, una el larga tren línea. interurbano, sí. Exacto, de París y de toda la región de París, pues lo mejoraron. Y es verdad que ciertas líneas estaban en malas condiciones y también lo hicieron un poco más accesible, lo cual es importante también porque en los Juegos Olímpicos se habla mucho del handicap, de las personas con discapacidad, y también hicieron esfuerzos en ese sentido, y me parece que es algo importante como legado del cual no se habla mucho. En la parte social, el gran desafío era transformar el sector de la Seine-Saint-Denis en una ciudad para sus habitantes. No sé hasta qué punto podemos decir que se ha transformado y, sobre todo, también qué ha quedado de la Villa Olímpica, Miguel, que usted la visitó. Mucho trabajo por hacer, yo creo. Sí. No ha sido... Había mucha expectativa. Claro. Al final de los Juegos Olímpicos, finalmente, bueno, quedan departamentos de la Villa Olímpica, están vacíos actualmente. Se tiene previsto, creo que 4.000 o 5.000 familias para el año 2027 todavía, que puedan ingresar a la Villa Olímpica, y también están en venta. Entonces, y eso es un poco caro, aproximadamente son 300, 400.000 euros el costo de un departamento en la Villa Olímpica, que es para la zona que es Saint-Denis, que es bastante elevado. Entonces... Hay muchas críticas respecto a ese punto. Claro. El precio de los apartamentos, pues los precios que estás mencionando son precios en zonas muy buenas de París, pero al mismo tiempo yo personalmente pienso que el hecho de hacer esto, un poco de diversidad en el departamento de Saint-Denis, también hace que las cosas vayan mejorando, porque tiene que haber mezcla. No puede ser que haya un departamento donde solamente haya mucha gente pobre o mucha gente rica. Me parece que esta mezcla es lo que va ayudando a aumentar un poco el nivel de vida, la calidad de vida de este tipo de departamentos. Eso en cuanto a las huellas que hay, digamos, en el extrarradio de París, porque digamos que en París ha quedado las zonas de baño, el pebetero y los anillos olímpicos, y poco más, porque como comentaba Miguel, la mayoría de infraestructuras, para que se hagan una idea, eran efímeras. Eran esas grandes postales que vimos en lo que es el París intramuros, era lo efímero, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. También. Ese era el proyecto de los organizadores, ¿no?, de devolver París a los parisinos después de los Juegos Olímpicos. Eso es. De hecho, creo que el objetivo está cumplido, ¿no? Está cumplido. Bueno, a la vuelta de pausa les voy a preguntar por los protagonistas deportivos que nos dejó París 2024 y por ese periodo de tregua política que antes ha mencionado tangencialmente Damián, de lo que supuso para Francia ese pequeño oasis que fueron París 2024. Va a ser en unos minutos. Hasta ahora. Tesoros por conocer, testigos de una historia milenaria. Descubra los monumentos, los oficios tradicionales y el saber hacer que han contribuido a dar forma a Francia. Un viaje inolvidable para conocer a las personas, los oficios y las regiones que hacen brillar a Francia en el mundo. Esto es Francia, en France 24 y france24.com. Un año después, hablamos esta semana en Primera Plana del legado que dejó París 2024. Lo hacemos con tres periodistas del mundo del deporte, Damián Lemaitre, Cindy Colmenares y Miguel Martínez. Un año después hay muchísimas imágenes de aquella cita de París 2024, pero ¿con cuál se quedarían ustedes cuando les decimos París 2024? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente, Damián? Recordaría el relevo de la llama olímpica en el día de la ceremonia de apertura entre Rafael Nadal y Zinedine Zidane, que son dos monumentos de deporte que trascienden esas fronteras del deporte y encarnan ese universalismo de los Juegos Olímpicos. Es verdad, sí, sí. Cindy. Bueno, como hay muchos... Es que vamos recordando. Hubiese mencionado ese, pero como hay muchos, también me parece importante cuando Marie-José Pérez y Teddy Riner prendieron la llama olímpica en el pebetero. Eso me parece un momento, una imagen muy emocionante también. Miguel. La ceremonia en general, que tuvo todos los códigos, todos los mensajes, no subliminales, pero casi
de los personajes que estaban interviniendo y que iban presentándose a lo largo de todo el río Sena. Ahora, claro, pasó el tiempo, pero estar preparando una ceremonia así, tal, que lo que supuso en exteriores, tal, y que te llueva el día de la ceremonia, Sí. Bueno, eso es brutal, ¿eh? sí. Eso me imagino que para un organizador, y aun con todo, las cosas salen porque tienes preparado el plan B, ¿no? Lograron y no sin controversias, pero es verdad que Sí, hubo Francia controversias. siempre ha Si no generado las hubiera este habido, hubiera tipo- habido un problema, Sí, quizá, ¿no? Francia siempre ha generado este tipo de controversias, incluso internamente en su país, o sea que es normal, pues. Ujú. París 2024 fue un oasis, un espejismo de felicidad en tiempo limitado para los franceses. Francia entró en turbulencias políticas a los Juegos Olímpicos. Recordemos esas elecciones legislativas después de que Macron disolviera la Asamblea Nacional tras el fracaso en las europeas. Tuvo una tregua y luego volvió la inestabilidad, si lo recuerdan, con una moción de censura que hizo caer al gobierno de Michel Barnier. ¿Qué supuso esa tregua para los franceses y qué demostró exactamente respecto a la sociología del deporte, Damián? Que podíamos reunirnos o sea, solamente detrás de la bandera y de forma global, ¿no? Que hubo un orgullo nacional terrible detrás de los deportistas franceses. Esa euforia en las calles y sobre todo ese carácter como leve, ¿no? Que se vivía en París, que todo era mucha alegría, mucha alegría. Cindy, ¿qué les pareció? Sí, sobre todo, por ejemplo, en el Club France, que era el club de los franceses de los Juegos Olímpicos, había mucha emoción, mucha unión, y eso es lo que más queda. Y sobre todo, yo diría que Francia siempre ha sido un país con contrastes políticos y es típico porque es una democracia. Personalmente, me gustaría que en Venezuela tuviésemos ese tipo de problemas Claro. Que tienen las democracias, pero me parece también que en el Club de Francia se sintió esa unión, se sintió esas ganas de festejar y creo que todo eso también es muy francés. Quizá los éxitos, según el medallero de Francia se iba engrosando, ese ambiente iba calando más de felicidad, ¿no, Claro, Miguel? justamente yo creo que ayudó mucho, agregando lo que decía Damián, la cantidad de medallas que iban llegando a Francia, medallas de oro. Hay que recordar, los primeros son el equipo de rugby que empieza a ganar, luego vemos este personaje, Léon Marchand, ganando todo en natación. Entonces yo creo que eso ayudó un poco a que se calmaran las aguas en medio de la turbulencia política que había. Lo que no sé si, claro, hay también una parte artificial en la unión social que generan estas citas, ¿no? Hay una especie de droga momentánea. No sé si lo vivieron así, como había una conciencia de que éramos felices en ese momento, pero que en cuanto se terminara íbamos a volver a lo anterior. ¿O no? Bueno, mucha gente habla de un coup de blues, o sea, Sí. como la depresión luego del evento, ¿no? Sí, Que sí, es muy sí, importante, sí. porque es verdad que estuvimos festejando durante tantos meses antes del evento y semanas durante el evento, que es verdad que siempre hay como una bajada, un bajón luego de eso, pero yo creo que es auténtico. Los franceses no saben hacer semblant, no saben, o sea, en verdad, cuando Disimular. es auténtico, no saben disimular, es auténtico. Es auténtico. Sí. Vamos a lo deportivo. No sé qué caras podrían asociar, también pueden ser de países de América Latina, con la cita de París de 2024, o qué récords deportivos. Damián, ¿con cuál se queda usted? O varios podéis citar. Hay varios. Bueno, desde luego el personaje principal se llama Léon Marchand, de todos estamos de acuerdo aquí en esta mesa, que Sí. se ha convertido en un ídolo del país. Pero me gustaría destacar la figura de Teddy Riner, que es un practica judo, ¿no? Y por su carácter longevo, que ha sido campeón olímpico en Londres 2012 y 12 años después, 4 Olimpiadas después, ha vuelto a ser campeón olímpico y me pareció impresionante. Léon Marchand, claro, usted también lo quiere destacar, Cindy, ¿no? Sí, por los 200 metros y su remontada, porque nadie creía que lograría pasar a Milka, que de ayer era campeón olímpico en Tokio, o sea que muy impresionante. A Y todo esto vamos a explicar, porque seguramente alguien haya encendido la tele, no sepa nada de deporte y esté diciendo, ¿y quién es este? El nadador, Léon Marchand, el nadador francés. Porque digo, a todo esto, porque nos puede seguir alguien Sí, que de para repente nosotros es como- no tenga ni idea. Sí, Es sí, difícil no conocer a típico. Léon Marchand, pero puede pasar. Sí, Cindy. Léon Marchand.
Y todo lo que animó el Club de Francia en general, el equipo de rugby también, que eso fue fuego en ese equipo, en ese lugar, cuando ganaron, o sea, todos esos momentos muy importantes y muy marcantes. También recuerdo el equipo de básquetbol americano, obviamente, siempre da muchas emociones con todos sus jugadores, y creo que eso es lo que más me marcó de los Juegos Olímpicos. Miguel. Yo me quedo con el tema del rugby porque hubo mucha euforia, fueron los primeros, pero también porque uno de los principales personajes, que es Antoine Dupont, él no tiene la práctica del rugby olímpico, que es el 7, él viene del 15. Él juega con Toulouse y son de equipo de 15, entonces se preparó con el equipo de Francia, estuvo participando en competencias, se fue de su club, no participó con el equipo de Francia de 15, sino estuvo con el 7, como se le conoce, y estuvo un año antes preparándose justamente para los Juegos Olímpicos. Entonces, y luego campeón olímpico. Francia, segundo país en tener la medalla de oro en rugby. Entonces, creía que alguno me iba a sacar el nombre de Simone Weil, o estaba pensando en otros nombres, pero bueno, sí, también, ¿no? Hay claro. más, hemos dicho algunos, pero también... El pertiguista Armand Duplantis, Armand, su récord del mundo supuesto. en el Estadio de Francia fue un momento suspendido, ¿no? Como se dice. Es verdad que esa imagen también la tenemos, sí. Sí. ¿Qué debería copiar Los Ángeles 2028 de lo que hemos citado, de lo que hemos visto en París, y qué debería mejorar? Mensaje a los organizadores de Los Ángeles 2028. ¿Quién lanza el primero? Damián. Que debería copiar la cercanía de los sitios para ver a los deportistas. En París fue muy fácil pasar de un sitio a otro y disfrutar el evento en la ciudad. En Los Ángeles va a ser complicado copiarlo porque es todo tipo de evento con, la playa de Venice Beach va a ser van a ser unos juegos muy diferentes, pero podrían copiarlo, sí. Sí, pero es verdad, las ciudades son muy distintas entre ellas, y el resultado tiene que ser juegos muy distintos, pero bueno, quizá hay algunas lecciones que puedan copiar Los Ángeles 2028 y quizá de otra parte corregir algunos puntos. Cindy. Sí, Francia es un escenario magnífico. Los americanos saben organizar este tipo de gran eventos mayores, o sea que tampoco tengo duda que lo harán muy bien, pero sí pienso, y sobre todo bajo el gobierno de Trump, que deberían copiar el hecho de bajar la huella carbono, seguir haciendo este tipo de esfuerzos. En París es relativamente fácil porque es verdad que estamos muy bien servidos por el transporte público, el cual no es el caso en todos los países, pero esto puede ser algo a mejorar y copiar. Y para mejorar, me parece que debería ser también, en París hubo un descontento por las personas que trabajaban en los cafés, en los restaurantes. Este tipo de cosas creo que tienen que estar pendientes, que ellos puedan seguir produciendo valor y al mismo tiempo se den esos Juegos Olímpicos. Y copiar sobre todo la seguridad. Creo que no lo decimos suficientes. Los franceses podemos estar orgullosos. La seguridad es un tema que cuando sale bien ya no se vuelve a citar. Y si no, no se habla. Lógico, solo se cita cuando las cosas van mal. Y en un contexto muy complicado. Hubo yo no sé cuántos mil ataques cibernéticos. Solamente uno logró un poco pasar de la extrema izquierda. Pero, o sea, sí, y no solamente los funcionarios de la policía, también el servicio interno, los servicios de seguridad estuvieron excelentes durante ese periodo, y creo que tenemos que estar muy orgullosos los franceses de haber tenido ese tipo de cosas. Miguel, mande un mensaje a los organizadores de Los Ángeles 2028 que le están viendo en estos momentos. Pues yo creo que a mí me marcó mucho, como lo dije al principio, las infraestructuras efímeras, que yo creo que eso va a ser fundamental para todos los próximos Juegos Olímpicos. Sí, pero también... es un modelo que a lo mejor se queda. Y lo que decía Damián sobre la cercanía, yo creo que va a ser muy diferente porque, por ejemplo, la disciplina del surf, que fue una cosa loquísima porque estamos hablando de París 2024, pero bueno, el surf... En esta era en Tahití, estábamos a 15 horas de diferencia horaria. Aquí va a ser diferente porque todo va a estar relativamente más fácil porque tienen la playa, tienen la infraestructura cerca. Pero sí, la infraestructura efímera debe ser ahora yo creo que crucial para todos los Juegos Olímpicos. Por cierto, la situación social de los migrantes en la capital californiana puede seguir adelante durante este mandato de Trump. Ya saben, el tema de las redadas. A la vez que la ciudad, Los Ángeles, se tiene que ir preparando para la cita. Recordemos que París no estuvo exenta de ello. Si lo recuerdan, también vivió una antesala socialmente muy agitada, primero con la pandemia y luego con mucha contestación social a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. ¿Cómo afectan estos episodios a la organización de una cita planetaria
de estas características? Porque ya hay voces en Los Ángeles que temen. ¿Cómo las algo. hubo en París? Si recuerdan, antes de los Juegos Olímpicos había muchas voces, mucha controversia diciendo Sí. el precio, por ejemplo, de limpiar el Sena, 1.400 millones. O sea, siempre hay este tipo de cosas, pero yo creo que al final siempre avanza la organización y bueno, París 2024 fue un éxito. París 2024 también fue el momento de abordar debates controvertidos que aún están sobre la mesa y queremos terminar con ello. La huella de carbono de eventos en el mundo actual, la competición de deportistas transgénero en las distintas disciplinas, sobre lo que ha habido mucha polémica también, o si la factura de la limpieza del Sena, como ya hemos hablado, se podía haber empleado en otras cosas. No sé si el deporte, sin entrar en ninguno de estos temas, pero el deporte al final amplifica estos debates, tocan a la sociedad y quizá lo saquen a la palestra pública con mucha más potencia que un debate parlamentario, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, lo despierta, obviamente, Sí. porque tiene... también para las personas que luchan por estos temas y lo hacen de manera honesta, obviamente es el momento ideal de hacerlo para ellos, es un poco oportunista. Y al mismo tiempo también tienen personas que es más por política, que van a aprovecharse de este momento en el cual puede haber un éxito en el gobierno actual para tratar de meter algo negativo en todo esto. Siempre... Sí, Miguel. y también, por ejemplo, esto que hablábamos que fue estratosférico, la infraestructura para limpiar el río. Bueno, más bien de limpiar, de evitar que todo el desagüe vaya hacia el río Sena, porque esto fue la cuestión de esta infraestructura que se hizo, que París y los barcos que están, donde vive la gente que están en el río Sena o en el canal Saint-Martin, que era impresionante saber que no estaban conectados, por ejemplo, que todo el desagüe iba al río. Entonces ahora ya existe esto, la infraestructura ya está, incluso para los edificios parisinos que ya están un poco mejor reglamentados. Un año olímpico que, por cierto, en lo deportivo ha dado paso por fin al gran año del equipo de la ciudad, el Paris Saint-Germain, campeón de Europa. Muchísimas gracias, ya era hora, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, que pasen un buen verano boreal. Nosotros nos vemos en la nueva temporada a partir del 29 de agosto y ya saben, durante el mes de agosto se quedan con los mejores programas de En Primera Plana. Muchas gracias y nos vemos el 29 de agosto. Gracias.